Para resolver los apartados A y B de este ejercicio de selectividad, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el primero de los dibujos que aparece a la derecha. Ahí podemos ver la esfera, en nuestro caso de carga positiva, y que posee una cierta masa de 8 gramos. Y os podéis fijar en el dibujo que aparecen todas y cada una de las fuerzas a las que está sometida dicha esfera, que esencialmente son 3. Sería el peso. Fijaros que como dato nos dan la gravedad, con lo cual obviamente la esfera pesa. Por supuesto tiene carga eléctrica y entre las láminas actúa un campo eléctrico de 2500 newtons por coulombio, por tanto la esfera también va a estar sometida a una fuerza eléctrica. Y puesto que dicha esfera pende de un hilo, pues también va a aparecer tensión en dicho hilo, ¿vale? La situación es de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que lo vamos a tener que resolver los apartados A y B como si se tratase de un problema convencional de dinámica. Es decir, vamos a tener que descomponer las fuerzas, ¿vale? Por ejes. Cuando se trata de un hilo, lo más habitual es descomponer fuerzas escogiendo un eje que coincida con la dirección del hilo, ¿vale? Sería como el eje Y, que yo aquí he llamado eje 2, y un eje perpendicular al 2, que en este caso sería el eje 1 o eje X, si queréis, ¿vale? Como la situación es de equilibrio, eso quiere decir que, por ejemplo, para el eje 1, las fuerzas en un sentido y en otro deben estar equilibradas, y lo mismo debe ocurrir en el otro eje, ¿vale? Es decir, que para poder calcular lo que nos pide en el apartado A, podríamos escribir para el primero de los ejes que P sub 1 debe coincidir con la primera componente de la fuerza eléctrica, ¿vale? Del mismo modo, para el segundo eje, nos quedaría que la tensión debe ser igual a Fe2 más P sub 2. Este es el sistema de ecuaciones que debemos resolver aquí para llegar a la solución de los apartados A y B. Desarrollando la primera ecuación, escribiríamos que P sub 1 es mg por el seno de alfa, puesto que P sub 1 sería este cateto de aquí, cateto opuesto al ángulo alfa. Y esto sería igual a la fuerza eléctrica por el coseno de alfa, ¿vale? Esta F1 sería el cateto contiguo al ángulo alfa, que también sería este de aquí, ¿vale? Bien. El miembro de la izquierda lo dejamos como está, y puesto que por definición la fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico, pues el segundo miembro nos quedaría de esta forma, ¿vale? Si os fijáis, la única incógnita que tenemos aquí en este momento sería lo que nos piden, que es el ángulo alfa. Entonces, tan sencillo como pasar el coseno a la izquierda y despejar la tangente de alfa. Carga por campo entre masa por gravedad. Sustituyendo la carga en coulombios y la masa en kilogramos, obtenemos un valor para la tangente de alfa de 0,223. Y a partir de aquí, pues podemos deducir lo primero que nos pedían, que era el valor del ángulo alfa, que en nuestro caso es de 12,58 grados. Ahora que conocemos el ángulo alfa, para determinar la tensión del hilo en este momento, nos venimos a la segunda ecuación de ese sistema. Y lo único que tenemos que hacer es desarrollar el segundo miembro, ¿vale? Si la primera componente de la fuerza eléctrica llevaba el coseno, la Fe2 deberá llevar el seno, con lo cual sería Q por E por el seno de alfa.
Para P sub 2 el mismo razonamiento, si P sub 1 dependía del seno, P sub 2 deberá depender del coseno. Así que mg por el coseno de alfa. Sustituyendo todo, ya lo tenemos todo, incluso el ángulo, pues llegamos a que la tensión vale 0,08 newtons. Y así quedarían resueltos los dos primeros apartados. Vamos con el tercero, entonces. Si las láminas se descargan, es como si desapareciesen, es decir, lo que estamos eliminando es el campo eléctrico, nos quedaría un problema de un péndulo simple convencional. ¿Vale? Entonces vamos a fijarnos en el segundo de los dibujos. Si el campo eléctrico desaparece, también desaparece la situación de equilibrio. Por tanto, la esfera, que estaría inicialmente situada en la posición A, lo que va a hacer es comenzar a moverse hacia la izquierda, de modo que pasaría por la vertical, es decir, por la posición B, y comenzaría a oscilar alrededor de esas posiciones. ¿Vale? Bien. La manera más sencilla de resolver el apartado C es utilizando conservación de la energía, puesto que aquí no hay ningún tipo de fuerza de rozamiento o fuerza no conservativa. ¿Cómo haríamos esto? Pues muy sencillo. La energía potencial gravitatoria que tiene la esfera en la posición A se va a transformar en energía cinética en la posición B. ¿Vale? Es decir, la disminución de energía potencial es o debe coincidir con la ganancia de energía cinética. Con lo cual, la energía potencial gravitatoria, que en este caso la podemos escribir como mgh, debe ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, donde esa velocidad sería la velocidad en la posición B, que es lo que nos están pidiendo. Si de aquí despejamos v, nos quedaría como la raíz cuadrada de 2gh. Pero h, en el contexto de los péndulos, como el que tenemos aquí, habitualmente se puede escribir en función de la longitud y del ángulo que forma el hilo con la vertical, que lo tenemos calculado ya en el apartado A. Con lo cual, sustituyendo por la correspondiente expresión, y operando, podríamos determinar la velocidad en la posición B, que sería de 0,217 metro segundo a la -1, teniendo cuidado aquí de que la longitud la hemos sustituido, por supuesto,